Con el nearshoring, varias industrias extranjeras han llegado a México y en 2022 se invirtieron 32 mil millones de dólares. México, con una importante inversión extranjera, ha destacado en exportaciones manufactureras. Esto con una inversión extranjera directa en este ámbito. En la era de la globalización y la hiperglobalización, los promotores del Tratado de Libre Comercio sostienen su efecto benéfico para el Tratado del Medio Ambiente. La fragmentación del Estado-Nación, el aumento de la actividad ilegal y la participación de actores no estatales son algunas de las preocupaciones que enfrenta nuestro país. De esto platicarán el doctor Samuel Ortiz y la doctora Eufemia Basilio en este programa. Te invitemos a que te quedes a escucharlo. Bienvenidos a Conversaciones de Coyuntura Económica, aquí desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En este programa vamos a hablar el papel que ha jugado la política industrial en México en los últimos años, así como los retos diversos que enfrenta, sobre todo de frente al cambio de política que habrá en los próximos años. Sabemos que hay retos diversos como la creación de incentivos para proveedores nacionales, el fortalecimiento de cadenas productivas, así como el aumento de exportaciones de contenido nacional y la generación de efectos multiplicadores en la economía. Por lo tanto, es importante debatir estos temas y hablar, ¿no?, con, en este caso, el experto que nos acompañará el día de hoy. Por otro lado, también vamos a abrir un espacio para hablar sobre el conversatorio con motivo del Día de África y sobre el Departamento de Ediciones del Instituto de Investigaciones Económicas. Así que quédense con nosotros en este programa que estará muy interesante. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, TikTok y en Twitter como Coyuntura Económica YEC, y pueden vernos en el canal de YouTube oficial del Instituto de Investigaciones Económicas, así como escuchar nuestro podcast en Coyuntura Económica en Spotify el último jueves de cada mes en nuestra cuenta oficial. Y bueno, para arrancar el programa del día de hoy, los quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Samuel Ortiz Velázquez y vamos a conocer un poco más de su trayectoria. Samuel Ortiz Velázquez es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 2017 es profesor asociado C de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, donde ha impartido más de 60 asignaturas en la licenciatura y posgrado en temas de desarrollo económico, comercio exterior o inversión directa. Fue consultor para el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable y Sostenido Internacional de Planteamiento de la Educación de la UNESCO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus trabajos abordan las características de la inserción comercial de México con Estados Unidos y China, los determinantes de la investigación fija bruta en la industria mexicana, las características de las inversiones directas de China en América Latina, y ha sido responsable de 2 proyectos PAPIT. Actualmente también es responsable de un proyecto PAPIME y en 2018 obtuvo el primer lugar en la categoría de especialista del premio Revista Comercio Exterior del Banco Nacional del Comercio Exterior. Ha sido galardonado con la Medalla al Mérito Universitario otorgada por la UAM en 2010. Sus líneas de investigación son el comercio exterior y el desarrollo económico, determinantes y efectos de la inversión extranjera directa y la industria de desarrollo económico. Ahora ya conoces un poco más del doctor Samuel Ortiz Velázquez, nuestro invitado del día de hoy. Doctor Samuel, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conversaciones de Coyuntura Económica. Bueno, pues te agradezco mucho, profesora Eufemia, por invitarme a participar en este importante espacio de divulgación y de paso un reconocimiento a esta interesante labor, ¿no?, de comunicación de los trabajos que realizan los profesores del instituto y de paso, ¿verdad?, de instituciones como la Facultad de Economía de la UNAM. No tiene que agradecer, al contrario. Gracias por abrir el espacio y estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, doctor Samuel, el día de hoy vamos a hablar del Boletín Coyuntura Económica número 13 de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del YEC, y que lleva por nombre La política industrial en México, alcances y limitaciones para el crecimiento estable y sostenido. Justamente de este boletín nos gustaría saber su opinión sobre los artículos publicados en él, así que ¿qué le parece si iniciamos? Con mucho gusto. De entrada, nos gustaría empezar preguntando ¿qué ventajas y desventajas tiene para México la proximidad con Estados Unidos en cuanto a su posición geopolítica y su actividad industrial? Claro, me parece que a nivel de ventajas estructurales,
la geografía hoy juega un papel muy importante en la decisión de deslocalización de las empresas mundiales en México, ¿no? Porque los costos de transporte se reducen con la distancia y claro, junto a ello también destaco el papel que desempeña la institución Telecan y hoy Temec, que al ofrecer el ingreso a Estados Unidos con un arancel preferencial se convierte en un importante de atracción, ¿no? Otros indicadores a seguir, bueno, o sea, los costos laborales, ¿no? Que no obstante que desde 2015 los costos laborales, ¿verdad? Son ya más altos en China, y a pesar de que en México desde 2019 se asiste a un crecimiento del salario, bueno, los costos laborales siguen operando como un factor de atracción para las empresas, junto con el sesgo exportador en favor de manufacturas, el creciente comercio intraindustria, intrafirma que tipifica el comercio de México con Estados Unidos. Yo diría también que esto genera una debilidad, ¿no? O sea, en el creciente contexto de tensiones comerciales y tecnológicas, Estados Unidos y China, bueno, o sea, lo que hoy observamos es un esfuerzo, ¿verdad?, de gobierno y empresas de Estados Unidos de iniciar con un proceso de proteccionismo económico, ¿verdad?, que afecta a México, pero que de paso impide a nuestro país institucionalizar relaciones con países asiáticos. Para mí es muy importante, ¿verdad?, el dato más actualizado, ¿no?, con respecto a prohibir a empresas chinas que intenten producir vehículos eléctricos en México, ¿verdad? Porque en caso de que lleguen estas empresas, pues Estados Unidos ya amenazó, ¿verdad?, con imponer aranceles porque están muy interesados en proteger a la industria americana en el marco de la nueva electromovilidad, ¿no? Que justamente, bueno, es muy interesante saber todo eso, sobre todo ante el cambio que se nos viene, ¿no? Hablamos de ya elecciones en México, en Estados Unidos, y toda la cuestión de política seguramente se moverá, quizá no mucho, porque ya nos habla usted de los tratados y demás, que hay cosas que ya están establecidas y escritas, pero sabemos que todo movimiento, sobre todo en Estados Unidos, nos va a impactar, ¿no? Entonces son cosas que hay que conocer y que es interesante saber, sobre todo en el entorno del movimiento que se dé en la geopolítica. Y bueno, doctor, antes de continuar, ¿qué le parece si vamos a una cápsula que grabé con la doctora Alicia Girón para hablar sobre el conversatorio con motivo de África? Con gusto. Pues el día de hoy vine a visitar a la doctora Alicia Girón porque estoy muy interesada en que nos cuente sobre el conversatorio con motivo del Día de África. Me da mucho gusto que ella abra este espacio para estar aquí con nosotros. Les voy a contar un poco de ella. La doctora Alicia Girón es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas desde 2022 y también investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Ella estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía y la maestría y el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y desde 1977 imparte cátedra en las facultades de Economía e Ingeniería a nivel posgrado y forma parte de los programas de Economía, Estudios Latinoamericanos y de Ciencias de la Administración. La doctora también es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África desde 2017, y justamente esta conversación es para que nos cuente todo sobre el conversatorio que conmemora el Día de África. Doctora, bienvenida a Conversaciones de Coyuntura Económica. Muchísimas gracias, doctora Eufemia. Es un gusto estar aquí en este programa transmitiendo pues un tema tan importante como es el Día de África. Sí, doctora, y justamente, como sabemos, año con año en el marco del programa de estudios sobre Asia y África que usted coordina, se llevan a cabo diversos eventos académicos para celebrar el Día de África. ¿Cuál será la temática del conversatorio con motivo del Día de África que se llevará a cabo este año? Mira, el tema es Sociedades en Movimiento, Construcción de Identidades en África. Y esto es muy importante porque África es un continente pues que tiene muchísimos países a raíz de que, bueno, se van independizando principalmente pues desde finales más bien yo diría que desde las independencias que corren junto con el movimiento donde Mao llega a ser el líder principal, así como Gandhi llega a ser el principal líder de la independencia de India. También los países africanos, a raíz de la posguerra,
e inicia todo un movimiento por ser países independientes. Esto es muy importante porque no solamente se ve en África, sino también movimientos nacionalistas en América Latina, en el sudeste asiático, y esto es parte de lo que en algún momento se llamó los países del tercer mundo y también el movimiento de los no alineados. Entonces, a partir de esas luchas por la independencia de las colonias, o sea, África es muy importante que sepamos que fue colonia de Portugal, por eso en Angola se habla el portugués, colonia de España y de Francia, por ejemplo, en Marruecos fue colonia de España, una parte también de Francia, y otros países, bueno, como Egipto, que fue parte de la colonia inglesa, y muchos otros países del África, ¿no? Entonces, esto es muy importante recordar porque yo creo que África nos da una gran lección de las luchas y los movimientos sociales que han hecho estos países por lograr una independencia y por lograr un proyecto importante. Entonces, el Día de África se festeja a nivel internacional el 25 de mayo y es precisamente el poder conjuntar esas luchas, esos movimientos sociales por lograr su independencia. Muy diferente, porque México pues realmente logra la independencia del Imperio Español en el siglo XIX, África hasta el siglo XX, y es principalmente en los años 60 y 70 donde se empiezan a crear nuevos gobiernos, muchos gobiernos democráticos, otros gobiernos con dictaduras. Ha costado muchísimo realmente lograr, por ejemplo, que haya pues derechos humanos que todos tenemos en África, como es, por ejemplo, el derecho a las vacunas. Esto lo vimos durante la pandemia. Los países africanos fueron los que recibieron menos vacunas que, por supuesto, que los países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, que tenían el control de las vacunas. Incluso la propia América Latina recibió más vacunas que el pueblo africano. Y además de que ha tenido pues otra serie de enfermedades. Entonces, pero más allá de eso, fíjate que a mí me gustaría comentar algo que es muy importante y que lo debemos de observar, que es el bono demográfico. Más del 70% de la población en África tiene menos de 30 años. Y esto es importantísimo. África requiere muchísimo de nuevas inversiones, de nuevas tecnologías y de superar todo el rezago económico que han tenido, porque África, a final de cuentas, ha sido el exportador, ¿verdad?, de todos los insumos con los cuales se han podido desarrollar los llamados países desarrollados. O sea, realmente es fruto de un coloniaje, yo diría, brutal, donde vemos que, por ejemplo, ha habido momentos donde la población, por ejemplo, estoy hablando de África, de Sudáfrica, donde el promedio de vida anda entre los 45 y 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Porque en otros países el promedio de vida es entre 70, 80 o hasta más, y porque en África es casi la mitad. Pues esto es definitivamente porque no hay acceso al agua, no hay acceso a la salud, no hay educación y no hay un proyecto de desarrollo, y yo diría sustentable, sino que han sido los países que han tenido que África ha tenido un desarrollo muy discontinuo, y por supuesto entre los propios países vemos grandes diferencias. Y ahora voy a decir, cuando hablamos de África, bueno, hablamos del continente africano, pero cuando uno empieza a estudiar África, nos damos cuenta que es África del Norte y África subsahariana. La África del Norte es Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, ¿verdad? Túnez, por supuesto, que son países que tienen una relación muy estrecha con los países europeos. Incluso la África subsahariana es totalmente diferente en cuanto a la propia etnicidad. Entonces, esto ha hecho unas diferencias de clases muy lamentables, y además también de recursos. O sea, a lo que voy es que el África subsahariana ha sido la que ha sido más explotada por parte de las colonias.
Hay una novela preciosa de Vargas Llosa donde habla del caucho que sale del Congo y cómo usufructaron todos esos materiales para poder definitivamente hacer pues la construcción de trenes, la construcción de los automóviles, etc. No solamente eso, es muy difícil entender que todavía África siga siendo parte de un nuevo orden económico internacional. Y voy a platicar sobre las inversiones que tienen las grandes empresas chinas en el África. Tienen, por supuesto, África tiene el litio, tiene oro, tiene el níquel, tiene gas, tiene petróleo, y esos son insumos muy importantes para la ruta de la seda, sobre todo de China, pero sobre todo para las ganancias de los grandes corporativos chinos. O sea, no es casual, ¿verdad?, esta disputa entre China y los Estados Unidos, pues por los nuevos materiales que se necesitan para el futuro de la economía digital o de la inteligencia artificial. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, es muy interesante también observar los datos que te da el último informe del World Economic Outlook, o sea, que son las proyecciones del último informe del Banco Mundial, donde ves, por ejemplo, la recuperación tanto de los países desarrollados y de los países no desarrollados. Y ahí vemos cómo África también, después de la pandemia, tiene una recuperación, pero los indicadores que nos da a mediano plazo, pues también están en un receso. ¿Esto qué quiere decir? Y eso también es muy importante. Fíjate, doctora Eufemia, que, por ejemplo, África, a diferencia de América Latina, aunque hay unos países de América Latina que podrían tener la misma estructura de exportación que África, casi el 80% de sus exportaciones se cotizan en los mercados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que producen ellos, el precio que se define en los mercados financieros, lo definen los inversionistas en los mercados financieros, no los define el país. Entonces, si el precio de la cocoa, del chocolate, cae en los mercados financieros, porque a lo mejor los que consumen el chocolate dejaron de consumir el chocolate porque sube el colesterol, etcétera, bueno, automáticamente, si desciende la demanda de la cocoa, automáticamente esto te crea un problema al interior de los principales países exportadores. ¿Qué quiere decir? Que no pueden vender su mercancía al mismo precio que la vendían, o se reduce el precio de la mercancía. Y eso indudablemente que afecta también en la generación de impuestos para los gobiernos. Ese es un punto que es muy importante. Cuando estudiamos África hay que ver la estructura de su producción y cómo se definen esos precios. Eso es un gran problema. El otro problema que te digo es que China tiene grandes inversiones en África, al igual que en la parte de América del Sur. Por eso no es casual la disputa, vuelvo a repetir, que entre China y los Estados Unidos, pero también la disputa que hay pues de las colonias, ¿no? Alemania, Francia, porque siguen teniendo sus territorios. Francia incluso está metida con su ejército en lo que es el África francófona, ¿no? Principalmente en Senegal, que por cierto acaba de haber elecciones. Pero bueno, entonces ya vimos lo de los commodities, ya vimos las inversiones de China, y otro que me parece fundamental y que esto está creando un grave problema, no sé cómo lo van a resolver, que son las deudas que tiene África con los principales acreedores. O sea, es un problema que también lo tenemos en América Latina, lo tenemos muy fuerte, pero allí habría que hacer una limpia de a dónde fueron a dar esos euros, esos dólares a esos gobiernos en los cuales pues hay una alta corrupción. Si nosotros de repente vemos, bueno, hay infinidad de películas, ¿verdad? De los dictadores, hay una preciosa que hubo de Uganda, ¿verdad?
donde el dictador es uno de los principales que lucha por la independencia, pero además se queda 20, 30 años. ¿Dónde está invertido ese dinero? Principalmente en París, ¿verdad? O en otros países, pues, europeos. Entonces, pues eso definitivamente lo que ocurre es que en la medida en que hay una exportación de capitales en 2 o 3 familias que controlan todo el poder de países tan ricos, pues automáticamente el gasto público es muy poco. Entonces, el problema de la deuda externa para los países africanos es muy fuerte. Incluso en plena pandemia, cuando hubo recursos por parte del Fondo Monetario Internacional para estos países, y que por cierto esta Cristalina Georgieva dijo una frase que a mí me impactó mucho, que había que guardar los recibos. Ella dijo, keep the receipts. Entonces, bueno, eso quiere decir que hay que pagar, ¿no? Porque puedo tirar el recibo y ya se nos olvidó. Pero todas esas deudas que se hicieron para recuperar, de alguna manera, para dar préstamos, microcréditos a las familias, eso aumentó muchísimo la deuda de los países africanos. Incluso en el G20, no en esta reunión que acaba de ser que fue hace poco en India, pero en la reunión anterior sí hubo por parte del G20 el tratar de disminuir ciertas quitas a la deuda externa. Sin embargo, pues no es solamente de dejar de pagar, sino que hay una construcción en lo que viene a ser el gasto público de estos países, ¿no? Entonces, bueno, pues África yo creo que es muy, muy importante, hay que tener muy claro lo que es África. Y la otra que yo vería que también es muy importante, que por ejemplo la política exterior de México, como un país nacionalista, un país que tuvo una influencia muy importante en el sexenio 70-76 con el movimiento de los no alineados, y incluso México era considerado un país del tercer mundo. Bueno, pues es importante mencionar cómo no tenemos una política exterior de poder incrementar más nuestro comercio con otros países. Entonces tenemos muy poquitas embajadas. Por ejemplo, voy a mencionar, por ejemplo, tenemos las embajadas de México en África. Tienes en Sudáfrica, en la República de Sudáfrica, en la República de Nigeria, en Marruecos, en Kenia, Etiopía, la República Árabe de Egipto y la República Argelina Democrática y Popular. Y las embajadas de África en México está la de Libia, el Reino de Marruecos, la República Árabe Saharaui Democrática, la República Árabe de Egipto, la República Argelina Democrática y Popular, la República Federal de Nigeria, la República de Angola, la República de Costa de Marfil, la de Sudáfrica y la República del Congo. Pero son muy poquitas. Brasil llegó a tener, durante la primera gestión de Lula, cerca de 30 embajadas en África. Entonces, claro que son historias diferentes. Sí. Brasil, gran parte de la conquista que hicieron los portugueses en Brasil, precisamente para explotar sus recursos, viene del África. Y tan es así que si tú ves en un planisferio África y Brasil, casi embonan completamente, ¿no? Y en México, pues sí, la esclavitud por parte de los españoles fue muy importante, fue muy fuerte, y por eso es que debemos de considerar el Día de África, porque nuestra tercera raíz es la africana, ¿no? Sí, no, definitivamente, doctora, ha sido muy interesante todo este contexto para que podamos entender un poco más la importancia, ¿no?, de este continente, que de repente pocos eventos encontramos con estas características. Creo que nos ha quedado muy claro como decíamos, ¿no?, qué es lo que ocurre en este continente, las luchas sociales, lo explotado, si lo podemos llamar así, que se ha visto en las últimas décadas, bueno, desde ya décadas atrás, y sobre todo lo relevante de estudiar esta problemática, ¿no? A lo mejor las semejanzas con lo que a veces decíamos, con lo que ocurre con otros continentes o lo que ocurre en América Latina respecto
quizá a los retrocesos, aunque obviamente usted ya bien lo comenta, en África encontramos muchos más, pero hacer a lo mejor una revisión de todo esto a lo largo de los años es importante y es necesario, ¿no? Entonces me parece muy interesante, sobre todo a la luz de los años, entender qué es lo que ha ocurrido, y reitero, este contexto es esencial para comprender después qué es lo que va a pasar en el conversatorio, ¿no? Y bueno, una vez contextualizado eso, es importante saber justamente en el conversatorio de este año qué es lo que va a ocurrir, qué podemos encontrar y quiénes van a participar en él. Bueno, en primer lugar es muy importante mencionar que este evento lo estamos organizando con la Subsecretaría para África, Medio Oriente y Asia Central, o sea, todo una serie de países que le toca a la Secretaría, y entonces por lo tanto el embajador Octavio Tripp va a estar con nosotros, quien es el responsable de estos países, y además van a estar 4 académicos muy importantes, 3 de la UNAM y 1 de la Universidad de Zacatecas. Bueno, en primer lugar, Rodolfo García Zamora, que es un especialista en migraciones, que tiene una investigación sobre la migración subsahariana, no solamente a Europa, sino también a América Latina y a Estados Unidos. Después está José Luis Gázquez, que él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es especialista en África francófona, que es la África Occidental. Después está Bruno Miranda, que es del Instituto de Investigaciones Sociales. Y después tenemos ya te dije, a la doctora Adriana, que también ella es especialista en África. Es muy importante mencionar, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero ella coordina uno de los primeros módulos del diplomado en estudios sobre África. Quiero mencionar también, y un poco para que pues toda la gente que nos está escuchando en el programa, yo los invito a que vean la página electrónica del PUEA, puea.unam, ¿verdad? Y allí van a encontrar el diplomado en estudios de África, que inicia en agosto y va a terminar en abril del 2025. Y este diplomado pasó de 120 horas a 240 con opción a titulación. Entonces, para todos aquellos que quieran aprender mucho más sobre África, no solamente las cuestiones económicas, sino también políticas, culturales, pues es muy importante que se inscriban. Además hay un precio especial para estudiantes, no solamente de la UNAM, y también hay un precio especial pues para los que ya tenemos una edad más avanzada, ¿no? Entonces, allí yo creo que pueden encontrar, y también hay cursos también sobre literatura africana, entonces también yo creo que les va a interesar, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que vengan al conversatorio Sociedades en Movimiento, un poco buscando nuestra identidad, y hay que entender que nosotros, nuestra tercera raíz, viene de África. Y esto es muy importante, que cada vez aceptemos que no solamente somos blancos porque vinieron nuestros abuelos o tatarabuelos de Europa, sino que incluso los propios españoles hay una mezcla de los moros, y por eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues yo por mí, pues los invito a que vengan al conversatorio, que vengan, que esto es el 22 de mayo aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, y que también se va a transmitir por streaming. Definitivamente, doctora, pues están cordialmente invitados. Es muy interesante los invitados, yo creo que también son muy importantes, que hablarán de temas que sabemos están enfocados a todo lo que ya nos ha dicho la doctora Girón. Entonces, pues sí, están más que invitados. No sé si quisiera agregar algo que le faltara haber dicho a lo largo de esta entrevista, y sobre todo que pueda hacer hincapié, ¿no?, en la invitación para todos los interesados en este conversatorio, que definitivamente va a ser muy interesante. Pues le cedo la palabra, doctora. Pues algo que es muy importante que también que sepan, que el PUEA sacó el año pasado la convocatoria para el premio de la mejor tesis en estudios sobre África a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Incluso quien gane
por su tesis de doctorado, esa se va a publicar por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Además, la convocatoria la pueden ver en Gaceta UNAM y además tiene un reconocimiento monetario. Entonces, es muy importante que también a través de aquellos que quieran tener una tesis y que se ubiquen en estudios africanos, tienen la posibilidad de ganar un premio. Entonces, hay dos opciones. Para los que hagan tesis, está el premio en estudios sobre África. Y para los que se quieran recibir haciendo un diplomado, también está el diplomado. Así es que el PUEA ofrece dos opciones de titulación, ¿no? Bueno, un premio cuando es de tesis y la otra, el diplomado en estudios sobre África. Y bueno, todo lo encuentran, toda la información está en nuestra página electrónica. Y bienvenidos al conversatorio Sociedades en Movimiento, Identidad Africana, aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas. Pues muchas gracias, doctora Alicia. Bueno, visiten el PUEA, como ya lo dijo la doctora, para encontrar más información respecto a todo lo que ella nos ha platicado. Y sobre todo, pues gracias también por acompañarnos en este espacio que abrimos para hablar justamente del conversatorio, que realmente nos ha atraído mucho todo lo que nos ha hablado y pues ya nos interesa verlo. Ya dijimos las fechas, se va a transmitir en vivo por YouTube. Estaremos también recordándoles en la página y los días. Y pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. No, pues muchísimas gracias, doctora FM. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los que participan en el apoyo para poder que salga este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, así que ya lo saben, este 22 de mayo de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde no se pueden perder el conversatorio con motivo del Día de África. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista con el doctor Samuel. Doctor Samuel, ¿es posible mediante la actual política industrial transitar de la mano hacia una economía sostenible y sustentable en México? No, en las condiciones actuales. En mi opinión, la política industrial del gobierno de Morena es muy similar a la de sexenios anteriores, al menos en 4 temas. El primero, bueno, es la predominancia de programas que apoyan a la gran empresa de exportación, ¿no? Me refiero al programa IMEX, ¿no? Sea vigente desde 2007, que se convierte en un fuerte estímulo, ¿no? Para la exportación altamente dependiente de importaciones. Es un problema porque el comercio de mercancías está fuertemente concentrado, ¿no? O sea, estamos hablando de que aproximadamente 1.700 empresas de un universo de 5.5 millones de establecimientos en México son responsables de casi el 80% del comercio de México con el mundo y con Estados Unidos. La pregunta es, o sea, no hay instrumentos efectivos de apoyo a la empresa de menor tamaño, ¿no? En segundo lugar, ¿no? La apuesta de la política industrial y comercial está vinculada a la ampliación de los tratados de libre comercio, ¿no? México tiene 14 tratados de libre comercio vigentes con cerca de 50 países, pero a pesar de ese esfuerzo, ¿verdad?, el 80% del comercio de mercancías sigue concentrado en Estados Unidos. El tercer tema en el que la política actual se parece a la de sexenios anteriores está vinculada a la reducción arancelaria, y a pesar de un incremento, ¿verdad?, relativo que se verifica desde el año 2018. Claro, no obstante, hay que señalar que también hay algunos cambios que tenemos que comentar, ¿no? En el gobierno de la 4T, ¿verdad?, y a pesar de la alta rotación en la titularidad de la dependencia, la Secretaría de Economía, se han generado al menos 3 cambios relevantes, ¿no? O sea, el primero tiene que ver con el decálogo, ¿verdad?, de la política industrial de el año 2019, ¿no?
El segundo tiene que ver con la publicación de un diagnóstico puntual denominado Hacia una política industrial, y en el año 2023 es cuando encontramos, me parece, un cambio significativo, o sea, a través de 3 decretos de política industrial, ¿no?, que buscan impulsar la inversión, el empleo y aprovechar y elevar la proveeduría nacional, particularmente en la zona sur-sureste del país, que por cierto, ¿verdad?, ha sido objeto de intervención a través de importantes programas de obra pública. A mí me llama mucho la atención lo que pasa con el decreto del mes de agosto de 2023, mediante el cual, ¿no?, se elevan los aranceles a aproximadamente 390 productos originados en países con los cuales México no tiene firmado un tratado de libre comercio. Particularmente esta medida tiene dedicatoria, está encaminada, ¿verdad?, a contener el avance de China, ¿verdad?, en la región. Y a pesar de que estamos hablando de 390 productos, a mí me llama la atención que el mayor impacto se localiza precisamente en la importación de acero y de aluminio, ¿no? Entonces, una conclusión es que a pesar del cambio de enfoque en 2023 y concentrados en el decreto arancelario, esta política se vuelve altamente funcional a las necesidades de Estados Unidos, a su esfuerzo de reindustrialización y de protección a una industria tan importante, ¿no? La siderúrgica, una industria clave en función de los fuertes encadenamientos hacia atrás y hacia adelante que presenta, ¿no? Sí, en efecto, doctor. Y bueno, como bien lo comentaba también, uno de los grandes retos que enfrentamos, la orientación de política, ¿no?, del presente sexenio, que de algún modo ha implicado el menor apoyo quizá en el sector industrial, o que se haya alentado, ¿no?, el avance, y esto pues implica varios retos para el siguiente gobierno, que esperemos que tenga en la mira estos importantes objetivos y todo lo que usted ha comentado en torno al panorama también con Estados Unidos. Esperemos que así sea, porque habrá mucho que hacer por la industria, ¿no? Y bueno, doctor Samuel, está aquí en el estudio la maestra Graciela Reynoso del Departamento Editorial del IEC. ¿Le parece si vamos con Alice y Maggie para que se encuentren justamente con ella y nos hablen un poco más del Departamento de Ediciones? Muy bien. Hola maestra Graciela, bienvenida. Estamos en Conversaciones de Coyuntura Económica. Estamos aquí para contarle a nuestro auditorio las funciones del Departamento Editorial del IEC. Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La maestra Graciela es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, es maestra en Letras Mexicanas. Sus líneas de investigación se centran en la industria editorial mexicana, es académica del Instituto de Investigaciones Económicas y actualmente es jefa del Departamento de Ediciones del IEC. Bienvenida maestra. Pues, ¿qué le parece si platicamos un poquito sobre algunas preguntas que nos han hecho nuestros seguidores en Instagram? Claro que sí, muchas gracias. Sí, bueno, primeramente maestra, ¿nos podría contar un poco sobre las funciones de este departamento del IEC? ¿En qué consisten? Bueno, el Departamento de Ediciones del IEC es una de las principales formas que el Instituto da a conocer los resultados de investigación de sus académicos en la forma de publicación de libros. O sea, hay otras formas, hay revistas, pero nosotros nos encargamos de publicar los libros del Instituto, de todos los procesos, ¿no?, que conllevan la producción de editorial. Maestra, ¿cuál es el proceso editorial precisamente que siguen los libros del IEC antes de llegar a nuestras manos? Bueno, tratándose de un área editorial académica de la Universidad Nacional, tenemos en primer lugar el proceso académico editorial, que consiste en la evaluación, una evaluación rigurosa que está a cargo del Comité Editorial de Publicaciones No Periódicas del Instituto. En este comité se reciben las obras, se hacen revisiones previas al envío a dictaminar, y con el apoyo de investigadores especialistas en las áreas de investigación del instituto se realiza la dictaminación académica.
Este primer paso es muy importante porque es lo que le da la calidad, la solidez y el rigor académico a nuestras publicaciones. Ya una vez que siguen todo este proceso, pasan a la siguiente etapa, son aprobados por el comité editorial y podemos pasar a la siguiente etapa, que ya es la producción editorial. Ahí también tenemos, pues, tomamos medidas rigurosas también para que la producción editorial cumpla con los estándares de una publicación académica de alto nivel. Entonces pasa por nuestro proceso. Aquí en este proceso participan pues colaboradores externos e internos y hasta que llegamos a la primera, dijéramos, parte de la publicación, que es la publicación impresa. Mencionaba que hay un comité, ¿no?, que es encargado de analizar este primer paso. ¿Quiénes conforman ese comité? Sí, la evaluación académica sigue las reglas de la universidad. La universidad tiene normas donde se establece pues cuáles son los criterios que hay que seguir y cómo se deben de conformar estos comités académicos. Son académicos. En el caso de nuestro instituto tenemos un reglamento de publicaciones no periódicas, que son los libros, y de acuerdo a este reglamento nuestro comité está conformado por tanto integrantes académicos del instituto, que son 2, como 3 integrantes externos. Estos integrantes se reúnen, están también los que son ex oficio, que son el director, el secretario académico o secretaria académica según esté, y quien ocupe la jefatura del departamento de ediciones. Se hacen las reuniones y se decide ahí quiénes son los que van a dictaminar los libros, si cumplen con los requisitos que establece el propio IEC, y se mandan a dictaminar, se reciben los dictámenes y se decide si se aprueban o no. Así es como funciona nuestro comité. De acuerdo, sí, es bastante riguroso. Sí, con mucha calidad. Es la idea, ¿no? De que bueno, el Instituto de Investigaciones Económicas es una entidad universitaria con un prestigio que tratamos de mantener en las publicaciones, en particular en los libros, que es lo que está a cargo del Departamento de Ediciones del que yo me encargo. Uh-huh. Pues sí, sin duda yo creo que sí es un proceso muy importante y sí se oye bastante como largo, tal vez. Y ahorita que comentaba en una de las etapas es la parte de la impresión, ¿no? Pero ahorita estamos ya como en una era de la digitalización y todo esto. ¿Cómo ha sido este proceso de los libros físicos a digitales? ¿La gente aún sigue consumiendo estos o cómo usted lo ha visto desde el departamento? Sí, pues yo tengo en el departamento ya bastantes años, ya, décadas. Bueno, tengo 25 años ahí y precisamente a lo largo de estos años yo he visto este cambio. De hecho, me he encargado de propiciar también y de impulsar este cambio en las publicaciones del instituto. Desde hace como 6 años, 7 años, no, un poquito más, empezamos un proyecto de precisamente de publicar los libros de manera digital. Se ha hecho desde hace mucho tiempo, o sea, a principios del siglo, cuando empezaron las publicaciones digitales, nosotros empezamos a hacer libros digitales en CD, y esto, por supuesto, ha ido evolucionando, y actualmente pues tenemos una página donde podemos encontrar los libros del instituto en digital. Nuestra propuesta pues cambió con la pandemia. Con la pandemia, pues nos dimos cuenta de que nuestros libros se quedaban en la bodega y que no estaban al alcance de los investigadores que seguían trabajando, porque la universidad siguió trabajando, nunca dejó de trabajar, y esto pues nos propusimos que por lo menos hubiera una versión digital de todos los libros que publicáramos. Esto lo hemos cumplido bastante bien y hemos incluso avanzado hacia atrás, tratando de tener versiones digitales de libros que antes nada más se publicaron en impreso. Entonces, bueno, yo también trabajo, como hace un momento lo comentaban, yo también hago investigación sobre mi tema. Mi tema es edición y en eso es en lo que estoy. Y ahí el año pasado trabajé en una ponencia sobre este asunto, sobre si se regresó a los hábitos de la lectura en el libro impreso o se mantuvieron los hábitos de lectura digital como consecuencia de la pandemia.
Y lo que yo encontré en la población del instituto es que sí se regresó, o sea, que a la gente le gusta leer impresos. Esto era una discusión a principios de siglo muy interesante y que pues muchos tenían ideas equivocadas porque pensaban que el libro electrónico sustituiría al impreso y nos dimos cuenta de que no. El libro impreso la verdad es que el libro impreso es un invento que ha existido desde hace siglos, desde que lo popularizó Gutenberg, no tanto lo inventó, pero son siglos y es tan perfecto que no puede ser sustituido con el digital, pero el digital tiene ventajas muy, muy importantes, como pudimos ver durante la pandemia. Entonces, nosotros creemos en que tenemos que publicar los dos formatos. Con distintos usos y además que en el digital no nada más es un formato. Nosotros también aquí hemos estado experimentando, por el tipo de libros que trabajamos, recordemos que son libros académicos, que no pueden tener el mismo tratamiento ni podemos darle la misma salida que a una novela, que a poesía. Sí. Que ensayos, aunque también publicamos ensayos. Entonces, en este perfil particular de los libros del instituto, pues hemos también basado en eso para los formatos en que les damos salida. Entonces, les damos salida en impreso, la mayoría de ellos, otros nada más en electrónico y lo hacemos en distintos formatos. En PDF, que es uno que nos solicitan mucho y que se facilita mucho para los investigadores y para los estudiantes que necesitan los libros, y también manejamos formatos fluidos como el EPUB, que son formatos que se adaptan y que son más adecuados para dispositivos como los teléfonos, como las tabletas. Entonces, pues estamos trabajando mucho en esto, ¿no? Tenemos interés también en desarrollar otros formatos, pero pues vamos, dijéramos que poco a poco, pero siempre avanzando en proporcionar las mayores posibilidades de alcance, de acceso a nuestros libros por parte del público, que es el que aquí de la población mexicana finalmente, sí, que es a quien nos interesa servir, de la sociedad mexicana, porque somos una universidad pública. Por eso también nuestros libros digitales que están en nuestra página están disponibles de manera gratuita. Sí, ¿a quién van dirigidos, no? A la población mexicana, pues tal vez. Nosotros estamos, digamos que nuestro público, nuestro público son los investigadores, los académicos, los estudiantes, pero también estamos esforzándonos. Hace ya algunos años empezó una colección de divulgación y estamos esforzándonos en enriquecer también las publicaciones del instituto en obras que tengan mayor alcance. Esa parte a mí me parece muy importante, lo hemos comentado en el instituto, hay ese interés y lo vamos a seguir trabajando porque creemos que no nada más la responsabilidad del instituto como área editorial se agota en publicar libros para especialistas o para estudiantes, sino que queremos llegar a un público más amplio. Sí, claro, y me parece curioso lo que dice que la población, el campo aquí académico de los que estaban leyendo, regresaron a lo físico, ¿no? Yo creo que sí es como, claro, la digital, los libros digitales te dan una opción que los físicos, ¿no? Por ejemplo, el alcance, ¿no? Con las personas, que es más fácil que, no sé, yo puedo descargarlo y ya en 5 minutos lo tengo o menos. Pero siento que en lo personal es como toda una experiencia tener el libro físico y leerlo, a comparación de que si lo veo en mi celular. No sé a usted cómo le parezca, si prefiere así como pues en digital o tener así el libro en las manos, todo eso. Sí, esa es una cuestión así que a mí siempre me ha parecido muy interesante porque tiene que ver con pues lo generacional en cierta medida. Sí. O sea, hay una brecha generacional, hay quienes se adaptan mejor a las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. A principios del siglo hablábamos de las nuevas tecnologías en la industria editorial, ya no son nuevas, ¿no? Pero bueno, estas tecnologías, pero pues yo soy de las que sí se adaptaron, yo leo en digital. ¿Sí? Yo leo en digital sobre todo. Y tenemos también pues que por eso pero tenemos nosotros los dos formatos y no dejamos el impreso, aunque sí, las posibilidades de distribución, de difusión son más amplias en lo digital. Muchas gracias, maestra. Y cuéntenos un poquito más sobre usted. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo del tiempo que lleva en el departamento de edición? Pues yo soy de las personas afortunadas que he encontrado el trabajo que he podido vivir y que me puedo dedicar al trabajo que me apasiona. O sea, yo empecé a trabajar en lo editorial, dijéramos, casi
un poquito como que lo editorial, terminando la carrera de periodismo, y después unos años dando clases, sobre todo de redacción, de cuestiones de gramática y todo esto. Entré nuevamente en el trabajo editorial, primero como correctora, y cuando entré al instituto mi labor era más enfocada a otros aspectos de la edición, que es como la cuestión de los derechos de autor. Y aquí pude conocer todas las áreas, todo lo que implica, todos los aspectos del trabajo editorial, porque nuestra área editorial es pequeña, y cuando es pequeña no hay tanto lugar para la especialización. Entonces aprende uno de todo, y eso me parece a mí muy, muy enriquecedor. Entonces en el departamento de ediciones, donde les digo que ya tengo más de 20 años, he podido desarrollar pues todas las áreas. Y ya haciéndome cargo del departamento, que esto es desde 2019, ya después me tocó la pandemia y todo esto, he podido echar a andar proyectos que me parecen muy importantes o impulsarlos más, como es el de la página de los libros digitales. Ya hacíamos libros digitales, pero es reciente la creación de nuestra página, y que ya estén ahí disponibles y que está sujeta a constante mejora, porque pues de eso se trata, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, algunas de las cuestiones que estamos desarrollando es la cuestión de colecciones, porque en el instituto los libros se han publicado, la mayoría de ellos de manera, pues dijéramos, libre, sin pertenecer a ninguna colección, y esta parte también es importante. Tenemos, por ejemplo, aquí tengo una muestra de unos libros de una colección que es muy reciente, que es del año pasado, que pretende que va a comprender, que comprende ya los libros que son resultado, que obtienen el premio, el más importante premio que otorga el instituto, que es el premio a la investigación anual a la investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog. Y los libros que ganaban se publicaban sueltos, y ahora pues le estamos dando una identidad gráfica, lo estamos organizando, y además pensamos recuperar los títulos que se publicaron antes, para publicarlos ya nada más en digital, porque también es una cuestión de recursos, ¿no? Que también tenemos que ver. Entonces, en el departamento hay muchos proyectos. Es un departamento que, aunque es chiquito, pues tiene muchos proyectos y ha hecho muchas cosas recientemente para mejorar los procesos, por ejemplo, los procesos de las propuestas, de cómo se reciben, de cómo se gestionan. Estamos también trabajando en un manual de criterios editoriales, y tenemos los proyectos pues de colecciones también, de divulgación, como les decía. Entonces, la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora esta experiencia, y creo que tenemos mucho, mucho que hacer en este departamento, pues para bien del instituto y de la investigación económica, de la difusión de la investigación económica. Pues qué bonito, ¿no? Estar todo el tiempo inmersa en eso que le apasiona, ¿no? Y pues ni ha sentido, yo creo, cómo se le ha ido el tiempo en que se ha dedicado a esto. Sí, pues, me falta y como les digo, los proyectos, tenemos muchos proyectos, y seguro que vamos a seguir avanzando. Sí, claro. Bueno, ahorita nos comentaba, ¿no?, lo de los libros. ¿Nos podría hacer unas recomendaciones de estos libros del departamento de IEC? No sé si nos lo pueda mostrar, o también dónde los pueden encontrar digitalmente. Sí, claro que sí. Pues traigo una muestra. Son libros, como les decía, para especialistas. Estos, bueno, son los de la colección del premio, que es un premio muy, muy importante del instituto. Y estos son dos ejemplos. Este es un libro que coeditamos, hacemos también coediciones con casas editoriales importantes. Y los temas, este es un libro que hicimos nada más nosotros, y los traje como que para mostrar cómo vamos de cuestiones muy, muy especializadas, ¿no? Como de matemáticas aplicadas a la economía, que bueno, tiene todo que ver, y que aquí se explica. Y que es un libro con un perfil diferente, que es sobre las corporaciones militares, ¿no? Entonces, tenemos libros sobre salud, sobre la pobreza en México, sobre la industria, sobre las regiones. Los temas pues son tan variados como son las líneas de investigación que se abordan en el instituto. Entonces tenemos ahí mucho. Y la página del instituto donde podemos encontrar estos libros es libros.iec.unam.mx.
.mx y ahí están, como les decía, de manera libre y gratuita. No todos están, porque esta es una coedición, pero los otros ya están. Y bueno, a veces tardan un poquito en estar disponibles porque primero está el impreso y después trabajamos el digital. Pero la idea es que estén todos. Sí, muchas gracias por estas recomendaciones. Aquí en el departamento de ediciones del YEC, ¿hay alguna forma de que puedas hacer tu servicio social? Por ejemplo, nosotras como comunicólogas, ¿hay alguna, no sé, actividad o proyecto? Sí, nosotros tenemos un programa de servicio social que está dirigido a comunicólogos y a gente del área de diseño, sobre todo. Ahorita tenemos una colaboradora de servicio social del área de diseño, también de la UNAM, y una becaria que empezó así como prácticas profesionales, que es también de la carrera de periodismo y comunicación colectiva. Ella es de la FES Aragón. Y sí, ahí estamos abiertos y alguien tiene interés en participar con nosotros, creo que puede aprender mucho. Es una posibilidad de laboral para los que egresan de la carrera de periodismo y comunicación colectiva, y pues si les gusta esto de los libros, pueden hacer carrera, ¿no? En esto. Sí, estaría muy interesante y sería importante pues que la comunidad sepa, ¿no?, de estas actividades, que luego no se le dan la suficiente difusión. ¿Hay algo más que quiera agregar, maestra? Pues nada más, pues comentarles que visiten nuestra página, que van a encontrar ahí seguramente información importante. Recordemos pues que para empezar a solucionar problemas hay que conocer, ¿no? Y la verdad es que en el caso de nuestros libros que son de economía, pues todo es economía. O sea, nos puede sonar ajeno, pero todo es economía. A lo mejor muchos de nuestros libros sí son para especialistas, pero hay otros que tenemos la colección la colección breviarios de investigaciones económicas, que están dirigidos más a un público más general, y esperemos que pronto tengamos colecciones con este perfil, o nuevas colecciones con este perfil. Y muchas gracias por la invitación. Pues maestra, no nos queda más que agradecer su visita al foro de conversaciones de coyuntura económica, y pues también felicitarla por este trabajo que está realizando en su departamento. Sin duda nos sirve a todos los interesados en economía para entender un poquito mejor, y pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Sí, muchas gracias, profesora. Estamos seguras de que ha sido muy importante, de mucho interés, tanto para nosotras como para usted, como para los que nos están viendo y escuchando. Y es importante, ¿no?, también conocer este camino que ha recorrido el instituto y cuál ha sido su producto. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Gracias. Pues regresamos contigo, Eufemia, para seguir escuchando la interesante conversación con el doctor Samuel Ortiz. Pues muchas gracias Alice y Maggie y Graciela por compartirnos esta valiosa información acerca del Departamento Editorial del YEC. Creo que la experiencia que nos has comentado nos permite valorar mucho más el hecho de poder abrir o descargar un libro, sobre todo porque pues en él están todas las investigaciones del instituto. Y bueno, doctor Samuel, cuéntenos, ¿usted prefiere los libros físicos o digitales? Ambos. Ambas versiones me parece que son importantes, ¿no? Sí, de algún modo pues hay que compaginar y pues podemos, como ya dijo la maestra Graciela, encontrar los libros descargándolos de la página o adquirirlos en la librería, así que creo que esto es muy interesante. Y bueno, doctor Samuel, vamos a seguir con la entrevista y preguntarle cuáles son los retos y oportunidades que tiene el nearshoring en México. Claro, me parece que las principales oportunidades se localizan en materia de comercio e inversión extranjera directa. Los datos nos muestran que desde 2019 y en el contexto de las crecientes tensiones comerciales China-Estados Unidos y las medidas proteccionistas, incluida la renegociación del Telecan, hoy TEMEC, México, junto con Vietnam, son los principales ganadores en el comercio con Estados Unidos, pero comercio bruto, ¿no? Una debilidad, ¿no?, es que a pesar de las ganancias en comercio, la captura de valor agregado de las exportaciones mexicanas en Estados Unidos es baja y crecientemente presenta un contenido chino, ¿no? Y por ello
posiblemente la mayor restricción en reglas de origen en mercancías críticas que hoy están presentes en el nuevo TMEC, ¿no? En materia de inversión extranjera directa también hay una oportunidad, ¿no? Es importante señalar cómo desde 2018, a pesar de que la inversión extranjera directa promedio no cambia, sí hay reacomodos en términos de países de origen. La inversión china se multiplicó por 4, inversión promedio, y una conducta próxima sigue la inversión de Corea del Sur, ¿no? Es decir, o sea, pareciera que en el contexto de la imposición de aranceles de Estados Unidos a importaciones chinas, ¿no?, y las crecientes tensiones, bueno, la estrategia de China radica en la triangulación del comercio vía Vietnam y México, y también radica en una creciente inversión extranjera directa, ¿verdad?, dirigida a México, y donde se busca, ¿verdad?, exportar a los Estados Unidos. Es una crítica, un reto, me parece, en torno al fenómeno conocido como deslocalización cercana o nearshoring, es que, en mi opinión, la política pública en materia de inversión extranjera directa se ha concentrado en generar mecanismos de atracción, ¿no? Pero no está preocupada por generar mecanismos, ¿no?, de atraer inversión extranjera de calidad, ¿no? Inversión extranjera de calidad que, asociada a mejores condiciones laborales, asociada a la mejora de encadenamientos productivos, a nivel tecnológico. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo las crecientes inversiones chinas en México en industria automotriz y autopartes reproducen viejos esquemas en materia de relaciones laborales, ¿no? Considero, por lo tanto, que la política pública debe de generar instrumentos encaminados a mejorar, ¿no?, la calidad de la proveeduría, sus encadenamientos, porque si no, seguramente los próximos años, como advierten diferentes analistas e instituciones, México va a vivir un boom de inversiones extranjeras directas, pero claro, más inversión extranjera directa sin integración local, ¿no? Es muy importante señalar cómo ya México vivió un primer nearshoring en la década de los 90. En el contexto de las reformas de apertura, de los procesos de desregulación y privatización de empresas, la inversión extranjera directa en México creció un 17%, pero el PIB creció apenas al 3%. Hoy los analistas señalan que México va a capturar 20,000 millones de dólares adicionales a los que usualmente captura, y que ello va a permitir una tasa de crecimiento del 5%, ¿no? O sea, parece que esa es una visión que escapa a nuestra realidad, y debemos, por lo tanto, la próxima administración tomar esfuerzos en mejorar la calidad para lograr una mayor integración local. Sí, que esto sería lo interesante, ¿no? Y bueno, seguimos con más retos para el siguiente gobierno, pero es muy importante, ¿no? Porque justamente, como bien comenta doctora, habrá que generar esos encadenamientos y ver qué tipo de inversión, ¿no? Y es interesante el comparativo que ha hecho, como antes el nearshoring que se dio en los 90 generaba realmente un crecimiento, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahora y qué tendrá que hacer la política económica siguiente, del siguiente sexenio, porque pues este está ya casi por terminar. Es muy importante, ¿no?, tener en mente todo esto. Bueno, ok, doctor Samuel, creo que podría sumar mucho a la conversación la visión sociológica de desde este panorama, ¿no?, de la industria en México. Así que enviamos a la FES Zacatlán a nuestro compañero Alfonso Casillas, quien se encuentra con la maestra Nelly López Goizueta. Acompáñanos a compartir esta conversación. Muy bien. Gracias, Eufemia. Maestra Nelly, me da mucho gusto poder platicar con usted. Creo que su opinión nos puede apoyar mucho en el tema del boletín número 13 de coyuntura económica respecto a la industria en México. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar colaborando con ustedes. La maestra es socióloga con maestría en desarrollo educativo, docente a nivel superior en la UNAM.
y de la SEP en torno a asignaturas sociales, históricas y relacionadas al análisis de los fenómenos sociales. Bienvenida, maestra, ¿y qué le parece si compartimos con usted algunas preguntas que nos envían nuestros seguidores de redes sociales? Perfecto, con gusto las contestaremos. Maestra, ¿cree usted que la industria ha impactado en el proletariado mexicano? Por supuesto, ha tenido un impacto, pero más que ser positivo, al menos desde mi punto de vista, es negativo. En el sentido que las industrias tienen un interés por sus propios intereses, por cuidar sus capitales, desarrollar las producciones y por ende las ganancias, pero no por el beneficio de los trabajadores. En la actualidad, más que denominarle proletariado, se le denomina trabajadores, empleados. Este concepto se acuñó en el siglo XIX, pero en la actualidad podemos denominarles trabajadores o empleados. Y bueno, pues sí, desde que surge el capitalismo, este interés de cuidar la propiedad privada. En esa época, pues los burgueses eran quienes encabezaban esta clase dominante y en ningún momento hubo un interés por cuidar al proletariado en esa época, y hasta nuestros días estamos en ese modelo económico y los empresarios, los empleadores, no muestran un carácter de interés. Habrán excepciones, por supuesto, pero la mayoría de los empresarios y empleadores no tienen un interés hacia sus trabajadores. Y creo que esta parte del interés tiene que ver también, yo he escuchado mucho la palabra ya no trabajador ni proletariado, sino colaborador. Incluso la palabra colaborador hace ver que justo ya es alguien con el que te vas a apoyar, ¿no? No va a ser alguien que vas a tener en tu control, como menciona, ¿no? Sí, y es un uso muy engañoso de las palabras, en el sentido que tanto colaborador como socio, que se acostumbra a utilizar en las plataformas digitales, por ejemplo, invitan al trabajador a asumirse como parte de la empresa, pero pues siendo realistas, los empleados no cobran regalías, no cobran al final del año las ganancias que tuvo la empresa. Y bueno, hay un engaño en decir que ellos deciden sus horarios, no tienen un jefe, ellos son sus propios jefes, pero no hay inversión por parte de los trabajadores, no hay una repartición de las ganancias que existen en la empresa. Entonces, es parte del uso, pues sí, muy abusivo y estratégico, muy conveniente para los empresarios, para decir, no son mis empleados, somos colegas, son socios, y no es así. Sí, y justo esto de respecto a lo que menciona de los tiempos, ¿cuál es su opinión acerca de la reducción de las 40 horas laborales por semana? ¿Usted considera que la industria favorece al pleno goce de la vida digna de los trabajadores? Sí, ha generado mucha polémica, porque bueno, la bancada de los diputados de Morena fueron quienes propusieron esta iniciativa, y otros partidos no están de acuerdo, porque sobre todo, por ejemplo, del PAN, lo que han dicho es que debe de ser súper dosificado este cambio, gradual, que no sea tan drástico, porque sobre todo las pequeñas y medianas empresas son las que padecerían estas pérdidas de ingreso, pero en realidad no es así. Lo que sucede es que velar por el beneficio de los trabajadores es algo que nunca se ha hecho, y los empresarios, repito, no están dispuestos a tener pérdidas. Eso implicaría contratar mayor personal y una mayor inversión, ¿no? Eso es algo a lo que no se pretende pues participar abiertamente. En realidad las empresas deben de cubrir con ciertos lineamientos legales, pero la mayoría intentan esquivar o eludir este cumplimiento hasta pagar, ¿no?, los impuestos. Toda esta evasión fiscal pues tiene que ver con cómo no hay un compromiso hacia la nación, hacia pues cubrir, proteger, comprender las necesidades de los trabajadores. Entonces, claro que es correcta esta reducción de horas laborales, pero, por ejemplo, escuchaba una entrevista que le hacían a Carlos Slim y él decía, no, es que los trabajadores necesitan tener mayor ingreso para gastar más. O sea, las leyes del mercado son las que están dominando
sobre cualquier otro aspecto. No importa la salud de los trabajadores, no importa el tiempo libre, el tiempo que dedican con sus familias, eso no importa. La intención es ser productivo todo el tiempo, y se pierde este sentido humano de todos y todas necesitamos descansar, convivir. Por supuesto que es correcto que se dé una reducción de las horas laborales. También está la propuesta de duplicar los días de vacaciones, en vez de 6, que sean 12. Claro, todo esto con la intención de humanizar más todo este ámbito laboral, pero no, la industria no tiene esa iniciativa como de que le nazca naturalmente, sino más bien va empujando la legislación, y aún así la legislación va muy lenta. Esto se había propuesto el año pasado en diciembre y para febrero se iba a retomar y sigue todavía en el tintero. Espera. Ahora, dentro de los países internacionales, México es de los países que más trabaja y que menos pago tiene. Y no por ello somos de los países más productivos. Es ocupar muchísimo tiempo de la jornada y a veces hay tiempos muertos. No tiene ninguna correlación el estar tanto tiempo en un espacio laboral con la producción. Y sí desgasta muchísimo al trabajador. Y es que justo esta parte de, yo considero que tal vez sí, a lo mejor podríamos contar con las horas que se cuentan usualmente en el día a día, pero justo humanizar más al trabajador. Permitirle un espacio. Yo he escuchado de empresas incluso que ya ven por el trabajador, digámoslo así, y buscan hacer como psicólogos en línea o servicios de salud más próximos a ellos, pero creo que se queda ahí, ¿no? Falta aún más. Sí, y más que humanizar a los trabajadores es a los empleadores, porque son los que no quieren tener pérdidas, los que no quieren invertir en las necesidades de los trabajadores. Hay una falta de empatía, ¿no? Como, bueno, pues yo tengo mis acciones y no quiero que bajen y quiero tener cada vez más ganancia y más acumulación, que es un concepto también dentro del marxismo, ¿no? Como esta acumulación, la propiedad privada, a la que los burgueses en el siglo XIX, los empresarios en siglo XXI, no quieren ceder, y pues por eso la responsabilidad es del Estado. Los empresarios, pues tal vez su labor sea cuidar sus intereses, pero el Estado es el que tiene que regularlo. Sí, y pues yo creo que sería cosa de continuar en la espera de... Yo no creo que en este año se pueda decir ya van a ser las 40 horas, pero esperemos en un futuro pronto, ¿no? Sí, claro, y también tener mucho cuidado en esta participación de acuerdos internacionales en donde, por ejemplo, el TEMEC pareciera que tener empresas transnacionales en nuestro país que generen empleos y genere un crecimiento económico, una estabilidad, hay que verlo con pincitas, porque desde qué postura, con qué infraestructura México está participando en estos acuerdos internacionales, sobre todo porque dentro de este discurso engañoso se hace creer que tenemos una participación equitativa, al menos Estados Unidos, Canadá y México, y no es así. No, claro. No. Nuestro mayor fuerte es la exportación de materias primas y la mano de obra, pero es una mano de obra que es muy castigada. Repito, las condiciones son totalmente limitadas, y ahí es donde cabe preguntarnos, ¿nos conviene participar en esos acuerdos internacionales? ¿Nos conviene? Porque a veces se platica como, wow, qué orgullo que tengamos esas grandes empresas, están dando empleo. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Quién tiene que jugar ese papel regulador? El Estado. Y el Estado, por supuesto que está relegado, pero eso es algo que forma parte del capitalismo. Se solicita tener un Estado que no regule, un Estado ausente, para que entonces las leyes del mercado sean las que regulen. Y es muy fuerte, muy crudo darse cuenta cómo desde el siglo XIX hasta nuestros días, este modelo que solo era económico trasciende, permea en lo social, en lo político, en lo cultural, y tristemente lo político está al servicio de lo económico. Sí, claro. Y
Bueno, respecto a esto que menciona del capitalismo, ¿usted cómo considera que el sistema capital en el que nos encontramos inmersos en el mundo occidental ha permeado la industria en nuestro país? ¿Cree que esto tenga un impacto, como bien menciona, en lo social? Sí, totalmente, pero yo lo veo hacia una afectación a la población. Aunque hay encuestas en donde se pregunta a los mexicanos, ¿te consideras feliz? Y seguimos siendo los países en tener la respuesta de claro, somos felices. En la profundidad creo que es una ilusión hacia la tristeza, hacia la desilusión, porque aunque pues en nuestro país seamos como muy alegres, en cuestiones laborales, económicas, políticas, estamos muy descuidados. Entonces la industria ha tomado provecho. Llámese como se llame, llámese Slim, Salinas Pliego, Aramburu Zavala, hablando de los ricos con mayor acumulación de capital en México, pero también, bueno, pues hay inversores extranjeros que tienen las manos súper metidas en nuestro país y que ellos también tienen que ver en las decisiones muy fuertes, o sea, sociales, políticas, de cualquier tipo. No solo uno tiene el poder, ¿verdad? Son muchos. Son muchos. Y esta parte, a mí me parece muy triste el tema de que si al mexicano le dicen, oye, ¿eres feliz? Pero realmente, a veces también la misma sociedad nos ha hecho decir, no puedes decir que estás mal, o no puedes decir que estás cansado. No, más bien tienes que decir que hay que echarle ganas, ¿no? O hay que ser fuerte. Entonces... Sí, y esto que mencionas de estar cansado es lo más humano, o el tener alguna enfermedad, pero eso no es conveniente para el sistema. Entonces, si tu ánimo, si tu estado de salud no es correcto para ese sistema productivo, se te va relegando y, por supuesto, tal cual con términos marxistas, está el ejército de reserva, que son todos y todas aquellas trabajadoras que, aunque sea por un salario menor, aceptan ese trabajo, porque se aprovechan de las necesidades de la población, claro. Sí, yo creo que es muy triste, pero sin embargo, estamos muy alejados de un futuro donde podamos, el empleador, como bien menciona, sea humano y nosotros seamos lo que debemos ser. Sí, sobre todo que haya información. Porque sí es triste, pero la población debería estar informada, debería de conocer sus derechos. Esta modificación al artículo 127 constitucional debería de difundirse muchísimo más para que la población exija sus derechos, que también eso es algo de lo que pasa mucho en nuestro país, que la población tiende a estar como más callada, quejarse pero hacia adentro o en las redes sociales, ¿no? Ahora que es tan común, pero no en la organización social y política. Sí, tal vez sería desarrollar estrategias a lo mejor comunicativas y de difundir esa información, ¿no? Porque creo que no es información oculta, sino información a la que no le demostramos interés como mexicanos, porque me incluyo tal vez, ¿no? Sí, claro, y también pues compartir que los trabajadores necesitan organizarse. A veces creer que la organización, no forzosamente en sindicatos, porque los sindicatos se han ido desvirtuando, pero pues ¿por qué no sindicatos que sí velen por los derechos de los trabajadores? Esta organización no tiene nada de malo, porque a veces es como, uy, no participes porque ya eres de un grupo. No, velar por los derechos es responsabilidad de todos, pero el primer paso es conocer los derechos y luego sí entonces exigirlos. Sí, y es que el sindicato también es otro tema muy cañón, y yo considero que esta parte de ser tan burocrático, de oye, pues si no eres mi amigo, a pesar de que estés en el sindicato, pues no te voy a ayudar o no voy a estar ahí. Sí, necesitamos mucho aprendizaje, mucha lectura tal vez, y mucho apoyo del mismo Estado, ¿no? Sí, las instituciones en cualquier momento tienden a desvirtuarse. Las instituciones sociales, vistas desde la sociología como la familia, el Estado, la iglesia, etcétera, cualquier institución social tiende a desvirtuarse. Si vamos más a la profundidad como la UNAM, el IMSS, el ISSSTE, cualquier institución social
tiende a desvirtuarse. Entonces, el chiste es renovarlas y renovarlas según la necesidad de la sociedad de ese momento. Sí. Bueno, profesora Nelly, quiero agradecerle por tener esta conversación. Es momento de terminarla por ahora. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa, que nos llena a nosotros y nos hace querer conocer un poco más de esto, ¿no? Porque yo creo que es como apenas un cachito del gran pastel que es esta información. Por el momento, muchas gracias, profesora. Sí, agradezco mucho la invitación y también invito a que se informen sobre esta reforma que se está haciendo al artículo 127 constitucional. Gracias. Gracias, Alfonso y maestra Nelly. Su opinión sin duda aporta mucho a esta conversación. Y bueno, doctor Samuel, vamos a continuar con la conversación. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra para la economía mexicana después de todo lo que hemos comentado y también para el sector industrial en particular para los próximos años? El principal reto de la economía mexicana, me parece, reside en elevar de manera sostenida la participación de la inversión productiva en el PIB, al menos al 25%, porque la inversión fija bruta pues es un determinante clave en el crecimiento económico. Y en nuestros países me parece que el motor impulsor debe de ser la inversión pública en infraestructura. ¿Por qué digo que de manera sostenida? Porque el año 2023 fue muy importante, ¿no? En 2023 alcanzamos un coeficiente de inversión del 25% y ese dato no se veía desde hace 11 años. En comparación con el año 2022, la inversión privada nacional crece en 3.4 puntos porcentuales, mientras que la inversión pública nacional crece en 0.4 puntos porcentuales y la inversión extranjera directa se reduce en 0.4 puntos porcentuales. Es interesante porque al menos hasta el año 2023 la estadística de la inversión extranjera directa no está reflejando el fenómeno del nearshoring, que seguramente se va a verificar en los próximos años, ¿no? Será, me parece, clave señalar y seguir si la inversión privada nacional va a continuar con esta senda de expansión, ¿no? Y también sería muy importante señalar si la respuesta de la inversión privada nacional en 2023 obedece en parte a los estímulos fiscales, ¿no? Del año de 2023, si obedece también a los grandes proyectos de infraestructura de la 4T en el sur-sureste del país, porque a propósito, un dato que llama la atención es que cuando comparamos el periodo 2018-2022 con el periodo anterior, a nivel de la entidad federativa, ¿no? Únicamente Chiapas y Tabasco elevan los ritmos de crecimiento en comparación con el resto de las entidades federativas, y detrás del impulso al PIB se localiza la reactivación de la inversión en construcción y la reactivación de la inversión pública, ¿verdad?, privada. De paso, ello nos advierte, insisto, en la importancia que tendrá en los próximos años continuar con estos grandes proyectos de infraestructura, por el impacto que tienen generando demanda adicional sobre la inversión privada nacional en México. Otros temas que me parece debemos de seguir con cuidado. La política pública se tiene que preocupar por elevar la calidad, el nivel de la proveeduría y de la inversión directa, si no, corremos el riesgo, ¿verdad?, de vincularnos a la dinámica del TEMEC y del nearshoring, como históricamente ha ocurrido en segmentos de bajo valor agregado, porque recordemos que a pesar de que en el nuevo TEMEC las reglas de origen exigen un mayor contenido regional, el contenido regional abarca las tres partes. Es decir, no es un contenido regional que, al menos en industria automotriz, sea originado en la economía mexicana, ¿no? Podemos estar ante un fenómeno de más contenido americano, más piezas importadas de Estados Unidos, menor presencia china, pero la posición de México
no mejoraría. Tenemos también, me parece, a nivel de retos, plantear qué vamos a hacer con el fenómeno China. China hoy está muy interesada en invertir en México, ¿no? Este fenómeno ya se ve desde 2018, pero institucionalmente, vía el TEMEC, y en meses recientes a través de las amenazas de parte de Estados Unidos de imponer aranceles, ¿verdad? Si es que a México llegan inversiones en industria automotriz, en materia de electromovilidad, nos relatan un panorama complejo, ¿verdad?, que tiene que ser abordado con seriedad por la próxima administración. Sí, definitivamente, doctor, son retos importantes, como ya lo hemos dicho, y cosas que se deben tomar en consideración, ¿no? Tomémoslo como consejos básicos que la nueva administración tendrá que considerar para sacar a flote tanto la economía mexicana como el sector industrial, ¿no? Porque tenemos, por un lado, como decíamos, la relación con Estados Unidos, el TEMEC, de un poco esa relación que de algún modo nos tiene atados de manos en muchos aspectos y que habrá que considerar, y creo que han sido puntos muy importantes los que usted ha abordado. Y doctor Samuel, quiero agradecerle mucho el haber estado con nosotros en este espacio. Su opinión ha sido muy útil sobre el tema del boletín número 13 y fue un placer conversar con usted. No, al contrario, muy contento y agradecido con esta invitación y te reitero mi felicitación por este importante esfuerzo de divulgación del trabajo académico que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias, doctor. Y bueno, recuerden que en la descripción de este video encontrarán el link a la descarga gratuita del Boletín Coyuntura Económica. Yo soy Eufemia Basilio y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el programa y los espero en la siguiente conversación de Coyuntura Económica.